Hay historias que no vienen a enseñarte nada nuevo. No traen técnicas ni fórmulas, ni promesas de cambio rápido. No llegan para decirte cómo mejorar tu vida. Llegan para algo mucho más incómodo y mucho más liberador. Mostrarte el lugar exacto donde te estás resistiendo a lo que es. Este espacio no es para acumular conocimiento, es para soltarlo, para aflojar la necesidad de entenderlo todo, de controlarlo todo, de hacerlo todo bien. Aquí no se trata de pensar mejor, sino de observar con honestidad aquello que llevas tanto tiempo creyendo sin cuestionar. Relatos del alma no habla de héroes perfectos ni de despertares luminosos. Habla de seres humanos atravesando su noche interna. Personas que no encontraron la paz porque hicieron más esfuerzo, sino porque dejaron de pelear con la realidad. Y en ese gesto aparentemente simple, algo profundo se reordenó por dentro. La historia de hoy no comienza con una búsqueda espiritual. Comienza con un agotamiento, con una mente que ya no puede sostener más juicios, más historias, más lucha. Y es precisamente ahí, cuando todo parece derrumbarse, donde a veces ocurre lo impensable. Esta es la historia de Byron Katie, y no trata de cambiar la vida, trata de dejar de discutir con ella. Durante años, la vida de Byron Katie no estuvo marcada por grandes tragedias visibles. No había un suceso concreto al que culpar, y precisamente por eso, el sufrimiento era más desconcertante. Desde fuera su vida parecía normal. Desde dentro era un campo de batalla constante, un ruido mental que no se apagaba nunca. Su mente analizaba todo, cada gesto de los demás, cada recuerdo, cada posibilidad futura, pensamientos que se encadenaban unos a otros sin descanso, siempre señalando lo que estaba mal, lo que debería haber sido distinto, lo que aún faltaba para poder estar en paz. Nada era suficiente, nada estaba completo, siempre había algo que corregir. Con el tiempo, esa forma de pensar empezó a volverse contra ella. La mente que supuestamente debía protegerla se convirtió en su mayor fuente de dolor. Cada pensamiento parecía real, incuestionable, y cuanto más los creía, más atrapada se sentía en una realidad hostil, injusta, amenazante. La depresión no llegó de golpe, se fue instalando poco a poco. Primero como una sensación de cansancio constante, luego como una pérdida de interés por todo, finalmente como una presencia pesada que lo cubría todo. Había días en los que levantarse de la cama parecía una tarea imposible, otros en los que la vergüenza y la culpa eran tan intensas que prefería no ser vista, no existir. El miedo se volvió habitual, miedo a las personas, miedo al juicio, miedo al futuro. Y junto al miedo, una rabia silenciosa, hacia la vida, hacia los demás, hacia sí misma, una sensación permanente de estar fallando en algo que no sabía nombrar. Intentó comprender lo que le pasaba, buscó respuestas, intentó cambiar su forma de pensar, controlar la mente, mejorar, arreglarse. Pero cada intento era solo otra forma de lucha, otra capa de resistencia. Cuanto más intentaba salir de ese estado, más atrapada parecía quedar dentro de él. Su mundo se fue reduciendo, cada vez menos contacto, cada vez más encierro, hasta que la mente se volvió un espacio inhabitable, no porque produjera pensamientos especialmente extraños, sino porque no ofrecía descanso. Nunca, ni un segundo de silencio, ni un momento de tregua. Y llega un punto, siempre llega, en el que el ser humano ya no puede más. No porque sea débil, sino porque ha sostenido demasiado tiempo una batalla imposible. Byron Katie llegó a ese punto, no como un acto dramático, sino como un colapso interno, un agotamiento tan profundo que incluso resistirse dejó de tener sentido. Fue ahí, en ese fondo silencioso, cuando algo empezó a aflojarse. No una solución, no una esperanza, solo una pausa, una grieta mínima en la estructura rígida de la mente, y a través de esa grieta algo distinto comenzó a asomarse. Algo que no venía a salvarla, venía a desmontar la lucha desde la raíz.
Aquel punto de inflexión no llegó envuelto en ninguna experiencia extraordinaria. No fue un instante glorioso ni una revelación espiritual. Fue más bien un momento de absoluta desnudez interior. Un instante en el que la mente, agotada de luchar, dejó de empujar la realidad para que fuera distinta. Byron Katie estaba en el suelo, físicamente rendida, pero por primera vez mentalmente quieta. Los pensamientos seguían apareciendo, como siempre lo habían hecho. La diferencia era sutil, pero decisiva. Ya no había energía para creerlos del todo. Algo en su interior había dejado de seguirlos automáticamente. Fue entonces cuando se hizo evidente algo que hasta ese momento había pasado desapercibido. Cada pensamiento que le causaba dolor tenía una característica común. Discutía con lo que estaba ocurriendo. La mente decía que la vida no debería ser así, que las personas deberían comportarse de otro modo, que el pasado tendría que haber sido distinto, que el futuro tendría que garantizar seguridad. Y ahí apareció una comprensión directa, imposible de refutar. Cuando discuto con la realidad pierdo. No a veces, siempre. Cada vez que la mente se oponía a lo que era, el resultado era tensión, sufrimiento, agotamiento. La realidad no se movía. Quien se rompía por dentro era ella. No fue una idea filosófica, fue una evidencia vivida, tan clara que no dejaba espacio a la duda. La realidad no estaba atacándola, no estaba equivocada, no estaba fallando, simplemente estaba siendo, y toda la violencia provenía del pensamiento que exigía que fuera distinta. En ese instante ocurrió algo inesperado. Al dejar de luchar, apareció una paz que no dependía de nada externo. No era alegría, no era euforia, era algo más profundo, una sensación de estar a salvo, incluso en medio del caos, como si por primera vez no hubiera nada que defender. La mente, acostumbrada a controlar, no sabía qué hacer con ese espacio, y en ese vacío surgió una pregunta que lo atravesó todo. Una pregunta sencilla, casi ingenua, pero devastadora para el sistema habitual de pensamiento. ¿Es verdad? ¿Es verdad que esta persona debería haber actuado de otro modo? ¿Es verdad que esta situación no debería estar ocurriendo? ¿Es verdad que no puedo estar en paz mientras la realidad sea así? Por primera vez, Byron Katie no intentó responder desde la lógica ni desde la memoria. Observó, sintió, y se dio cuenta de que muchas de las certezas que había defendido durante años no eran hechos, sino interpretaciones, historias repetidas tantas veces que habían adquirido la apariencia de verdad. Al cuestionar un pensamiento, no lo destruía, simplemente dejaba de sostenerlo como absoluto, y en ese gesto el cuerpo respondía de inmediato. La tensión aflojaba, la respiración se hacía más amplia, el sufrimiento perdía densidad, no porque la vida hubiera cambiado, sino porque la relación con ella estaba cambiando. No se trataba de pensar en positivo, no se trataba de negar el dolor, se trataba de algo mucho más radical, dejar de añadir una historia mental al hecho desnudo, y al hacerlo, descubrir que bajo el pensamiento había un espacio mucho más amplio, más silencioso, más verdadero. Ese fue el nacimiento de una comprensión que más tarde otros llamarían método. Pero en ese momento no había método alguno, solo había honestidad, una disposición a mirar lo que estaba ocurriendo sin huir, sin justificar, sin adornar. Sin saberlo, Byron Katie había dejado de ser prisionera de su mente, y ese gesto silencioso estaba a punto de transformar no solo su vida, sino la de miles de personas. Después de aquel instante silencioso, la vida de Byron Katie no se volvió perfecta. Las situaciones no desaparecieron, las personas no cambiaron, los problemas no se resolvieron por arte de magia, pero algo esencial había ocurrido. Ya no reaccionaba del mismo modo ante lo que surgía. Comenzó a observar su mente en lo cotidiano, no desde el esfuerzo, sino desde la curiosidad. Cada vez que aparecía una emoción intensa, rabia, tristeza, miedo, se detenía, no para analizarla, sino para escuchar el pensamiento que la sostenía. Y casi siempre encontraba lo mismo, una frase interna que exigía que la realidad fuera distinta.
Esa persona no debería haber dicho eso. Esto no tendría que haber pasado. No debería sentirme así. Pensamientos simples, aparentemente inofensivos, pero cargados de una enorme tensión. Al creerlos, el cuerpo se cerraba. La respiración se hacía corta. El mundo se volvía hostil. Al cuestionarlos, algo inesperado ocurría. El sufrimiento empezaba a disolverse por sí solo. No porque el pensamiento desapareciera, sino porque dejaba de ser tomado como una verdad absoluta. Se convertía en lo que siempre había sido, una historia, una interpretación, una posibilidad entre muchas. Byron Katie empezó a aplicar esta indagación en situaciones muy concretas. Conflictos con otras personas, recuerdos del pasado, miedos proyectados hacia el futuro. Cada vez que la mente decía, esto no debería ser así, se detenía y preguntaba, ¿es verdad? ¿Puedo saber con absoluta certeza que es verdad? Y al profundizar aparecía una claridad incómoda. No podía saberlo. La realidad estaba ocurriendo tal como estaba ocurriendo. El sufrimiento no venía del hecho, sino de la resistencia mental al hecho. Descubrió algo fundamental. No es el pensamiento en sí lo que duele, sino el apego a él, el acto inconsciente de confundirlo con la realidad. Cuando esa confusión se rompe, el pensamiento pierde su autoridad. Y con ello, pierde su capacidad de gobernar la experiencia. Este proceso no era mentalmente cómodo. La mente se resistía. Cuestionar sus certezas era como quitarle el suelo bajo los pies. El ego se defendía, buscando razones, argumentos, justificaciones. Pero algo más profundo ya había entendido que esa defensa era la fuente misma del dolor. Poco a poco, empezó a notar un cambio que no se podía fingir. El cuerpo se relajaba con más facilidad. Las reacciones se volvían menos automáticas. Las emociones seguían apareciendo, pero ya no arrastraban consigo una historia interminable. Venían, se sentían y se iban. No se volvió pasiva, no se volvió indiferente. Al contrario, al dejar de luchar con la realidad, empezó a responder a ella con más claridad. Las acciones surgían desde un lugar más limpio, menos reactivo. No desde la necesidad de corregir el mundo, sino desde la comprensión de lo que estaba ocurriendo. Comprendió que aceptar no significa resignarse. Aceptar es ver con claridad, y desde esa claridad la acción, si es necesaria, surge de forma natural, sin violencia interna. Este fue uno de los descubrimientos más profundos de su proceso. La paz no llega cuando la vida encaja con tus pensamientos. Llega cuando los pensamientos dejan de exigir que la vida encaje con ellos. Y en ese espacio algo se reorganiza solo. Las relaciones se suavizan. Las decisiones se vuelven más simples. La vida deja de sentirse como una amenaza constante y empieza a sentirse como un movimiento al que puedes responder, momento a momento. Lo que había comenzado como una indagación personal se convirtió en una forma radical de estar en el mundo. No desde el control, sino desde la presencia. No desde la lucha, sino desde la honestidad interior. Y esa manera de vivir, silenciosa pero profunda, estaba a punto de expandirse mucho más allá de su propia historia. La transformación que vivió Byron Katie no tuvo que ver con cambiar su personalidad ni con convertirse en alguien distinto. No se volvió especial, no adquirió poderes, no escapó de la vida humana. Simplemente dejó de añadir una capa innecesaria de sufrimiento a cada experiencia. Lo que cambió fue su relación con la realidad. Antes cada situación era evaluada, juzgada, comparada con una idea mental de cómo debería ser, y en ese choque constante entre lo que era y lo que la mente exigía, nacía el dolor. Al dejar de discutir con lo que estaba ocurriendo, ese choque desapareció. Esto no significa que la vida se volviera perfecta. Significa que dejó de ser una amenaza constante. Los problemas seguían apareciendo, las pérdidas seguían ocurriendo, las emociones seguían moviéndose, pero ya no eran vividas como un error que había que corregir, sino como parte del flujo natural de la experiencia. Hay algo profundamente liberador en darse cuenta de que no tienes que estar de acuerdo con la realidad para vivir en paz con ella. No tienes que aprobarla, no tienes que justificarla, solo dejar de pelear con lo que ya es.
Y en ese gesto, la energía que antes se gastaba en resistencia queda disponible para vivir. Esta comprensión es incómoda para la mente, porque la mente cree que su función es controlar, anticipar, corregir. Cree que si deja de juzgar todo se desmoronará, pero ocurre justo lo contrario. Cuando la mente deja de imponer su versión de la realidad, aparece una inteligencia más profunda que sabe responder sin violencia. Aceptar no es rendirse, es dejar de gastar energía en una batalla que nunca se puede ganar. La realidad siempre va a ser más fuerte que el pensamiento, siempre. Y cuanto antes se ve eso, antes se deja de sufrir innecesariamente. Quizá, al escuchar esta historia, algo se mueve dentro de ti. Tal vez reconozcas pensamientos que llevas años creyendo sin cuestionar, ideas sobre cómo deberían ser los demás, sobre cómo debería haberse desarrollado tu vida, sobre cómo tendrías que sentirte ahora mismo para estar en paz. No se trata de cambiar esos pensamientos a la fuerza, se trata de mirarlos con honestidad, de preguntarte con suavidad pero con verdad. Es cierto, es absolutamente cierto. ¿Qué ocurre en tu cuerpo cuando lo crees? ¿Y qué ocurre cuando por un instante dejas de sostenerlo? No necesitas adoptar ningún método. No tienes que convertir esto en una práctica rígida. Basta con un momento de presencia, un instante en el que dejas de empujar la experiencia, un instante en el que permites que la vida sea como es. A veces, la libertad no llega cuando todo se ordena fuera. Llega cuando algo se afloja dentro, cuando la mente deja de pelear, cuando el pensamiento pierde su autoridad. Y en ese silencio descubres que siempre ha habido un espacio de paz disponible, incluso en medio de lo imperfecto. La historia de Byron Katie no es una invitación a hacer más, es una invitación a dejar de luchar. Y quizá, solo quizá, ahí empieza el verdadero cambio. Antes de cerrar esta historia, detente un instante. No para entenderla mejor, sino para sentir que parte de ella ha resonado en ti. Porque los relatos del alma no se escuchan solo con la mente, se reconocen en silencio, cuando algo interno asiente sin necesidad de palabras. Lo que has oído no es una teoría, es una invitación a mirar de otro modo aquello que hoy mismo estás viviendo. Estas son las llaves que deja esta historia, no para que las memorices, sino para que las dejes reposar y actúen cuando tenga que hacerlo. Llave del alma 1. El sufrimiento no nace de la realidad, nace de la resistencia a ella. Lo que ocurre no es el problema. El conflicto aparece cuando el pensamiento exige que lo que es sea distinto. Ver esto con honestidad ya empieza a aflojar la lucha. Llave del alma 2. Un pensamiento no es la verdad, aunque lo sientas real. La mente cuenta historias de forma automática. Cuando un pensamiento se cuestiona, pierde su autoridad, y al perderla, el cuerpo recupera espacio, respiración y calma. Llave del alma 3. Aceptar no es resignarse, es ver con claridad. Desde la aceptación no nace la pasividad, nace una acción más limpia, menos reactiva, más alineada con lo que realmente está ocurriendo. Llave del alma 4. La paz no llega cuando la vida encaja con tus ideas. Llega cuando las ideas dejan de imponer condiciones a la vida. Ese es el punto donde algo profundo se reordena sin esfuerzo. Llave del alma 5. Dejar de pelear no es rendirse ante la vida, es dejar de perder energía en una batalla imposible. La realidad siempre gana, y cuando lo ves, puedes empezar a vivir en lugar de resistir. Y ahora, deja que esto repose. No intentes aplicarlo todo. No conviertas esta escucha en otra exigencia. A veces, una sola pregunta honesta en el momento adecuado puede abrir más espacio que años de lucha interna. Si este relato del alma ha resonado contigo, te invito a quedarte, a suscribirte al canal y acompañar este viaje consciente que exploramos cada semana. Puedes compartir este vídeo con alguien que sientas que está cansado de luchar, alguien que quizá no necesita más respuestas, sino un poco de descanso interior. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con presencia. Y recuerda, cuando dejas de discutir con la realidad, algo dentro de ti empieza a estar en paz. Nos encontramos en el próximo relato del alma.